Sí, fíjate qué cosa más curiosa, que el PC es puesto fuera de la ley en Francia el día de mi nacimiento, ¿no? No hay causa-efecto, pero coincide exactamente. Y de hecho me llamo Santiago porque cuando mi padre se despide de mi madre para ir a registrarme, mi madre no sabe cuándo lo va a poder volver a ver, ¿no? Y entonces decide llamarme Santiago, que no era el plan original, para que esté Santiago en casa de alguna manera, ¿no? Bueno, muchas veces preguntan si fue duro, si fue... Yo he de decir que esa ha sido nuestra vida. Entonces, a mí me cuesta referenciarme a otros, ¿no? Si uno lo piensa fríamente, pues sí, ha sido una vida complicada, probablemente mucho más para nuestros padres que para nosotros, pero el hecho es que, y lo comentaba en las palabras que pronuncié en el funeral de mi madre, se las apañaron para que tuviésemos una infancia feliz, ¿de acuerdo? Y es solo algo más tarde, cuando, digamos, uno ya tiene más criterio, cuando uno ya es militante, o por lo menos tiene edad suficiente para entender esas cosas. En mi caso, en el momento de la ejecución de Julián Grimao, ¿no? Que uno empieza a hilar y a darse cuenta del conjunto de estas cosas, ¿no? Pero yo diría que fue una vida de una familia entregada a la militancia, y fue al mismo tiempo una vida feliz, ¿no? No había mucho dinero en casa. Para que os hagáis una idea, en el 71, recuerdo ese dato concretamente, el sueldo mínimo interprofesional en Francia era de 1.200 francos y los liberados del partido cobraban 1.000 francos, ¿no? O sea, una idea de esto. Pero repito, la vida como tal fue una época digamos, de esperanza, ¿no? De sufrimiento, sobre todo de la gente que estaba en España, que eso sí que lo pasaron muchísimo peor, ¿no? Aunque Aida Sánchez Montero me comentaba, después de esas palabras que mencionaba hace un rato, que ella también tiene el recuerdo de una infancia feliz, pero en fin, pues Simón estuvo como 20 o 21 años en la cárcel en 3 etapas, y así. Entonces, si comparo con mis similares, mis pares, pero del interior, pues no hay color, ¿no? No hay color. Y la vida ahí, pues lo que os decía, una vida modesta, plena, y hay un factor muy importante que es que era una vida en un entorno de solidaridad, ¿no? Estaban los camaradas y eso daba una seguridad porque sabías que no te iba a pasar nada malo dentro de lo que se podía remediar, ¿no? La policía francesa, pasado el primer momento, no estuvo muy activa buscando a los dirigentes del PC, pero aún así había una clandestinidad muy estricta. Yo, de hecho, me he llamado Giscard, Jacques Giscard, hasta los casi 18 años, y bueno, estábamos eso, clandestinos, ¿no? Bueno, fíjate que en el periodo de clandestinidad ni siquiera eso, porque las normas eran tales que no permitían que nos viésemos mucho, salvo con la familia García Azcárate, con la cual tuvimos más relación de niños, ¿no? Pero en general no hubo. Para un detalle que te puede dar una idea de hasta dónde llegaba esto de la clandestinidad, ¿no? Pues en el 65 coincidimos en la Unión Soviética con otros hijos de camaradas, ¿no? En particular, pues estaba un chico que era hijo de un camarada del interior, y eso es el mes de agosto. Mediados de septiembre coincidimos en el instituto, en el liceo, él y yo, ¿no? No nos dirigimos la palabra nunca, porque la norma era esa, no hacía falta decirnos nada, ¿no? Cuando le cuento a mi padre, oye, el hijo de Ramón está en mi liceo, y parece, no puede ser, me habría enterado, aquí algo ha fallado aquí. Y entonces, en la reunión siguiente donde coinciden, mi padre le pregunta, ¿en qué liceo está tu hijo? Dice, en el mismo que el tuyo, ¿no? Y estuvimos
el año y pico, porque después ellos se mudaron a otro sitio y jamás nos dirigimos la palabra, jamás un guiño, jamás nada que pudiera delatar que nos conocíamos, porque yo era Giscard y él estaba, no recuerdo el apellido, pero él era un español, ¿no? Sí, a ver, dos cosas. Una es descubrir eso, ¿no? En mi caso fue muy pronto, porque justo al poquito tiempo, digo semanas, ¿no?, de ser elegido formalmente mi padre secretario general del partido en el verano del 60, pues estuvimos en la Unión Soviética, ¿no? Con cierta frecuencia, no todos los años ni mucho menos, pero digamos había un cupo para poder ir a descansar a países del este y digamos que se rotaban o nos rotábamos a las familias que podían acceder y en cuanto pudo ser también gente del interior, ¿no? Y ahí coincidimos después de ese congreso y había un grupo de dirigentes y mi padre me metió en la habitación donde estaban y me lo contó, ¿no? Me contó que éramos españoles, que éramos comunistas, que él acababa de ser elegido secretario general y que esto era máximo secreto, ¿no? Y creo que soy incapaz de explicar el mecanismo psicológico detrás de eso, pero lo pillé perfectamente, ¿no? Y eso estuvo conmigo desde, ya te digo, desde poco antes de cumplir los 10 años. Tenía sentido, ¿no? Cuando te lo contó. Sí, tenía todo el sentido, por eso en casa se hablaba, aunque en casa hablamos castellano de muy pequeños y después cuando empezamos a ir al instituto mis padres pensaron que igual se nos podía escapar algo en castellano y que no convenía, entonces tuvimos un periodo de unos 10 años más o menos de hablar francés en casa, ¿no? Y había eso, pero bueno, uno se entera de esa manera y lo integra y esa es tu vida, ¿no? Y como no hay mucho donde comparar porque no conoces otras intimidades, pues esa es tu vida y así creces y así vas, ¿no? Y después eso, pues sí, tiene el momento, decía antes, pues Julián Grimau, pues que era como mi tío, ¿no? A efectos, digamos, de lazos familiares y Julián es ejecutado, ¿no? Y después vas viendo la foto de Simón en el despacho de mi padre justo detrás de él, ¿no? En la parte que tenía de estantería detrás y te vas enterando de las historias de otros camaradas y todo eso forma parte también de la información diaria y del impacto en tus sentimientos y en tu manera de ver las cosas. A ver, la detención de Julián Grimau, digamos, yo me entero por mi padre, que me lo cuenta, pero después rápidamente hay una campaña internacional muy importante, ¿no? por lo de Julián, muy importante, con una movilización como probablemente no había habido en mucho tiempo por un dirigente comunista español, ¿no? En Francia yo te diría que desde Cristino García probablemente no había habido una movilización de ese tipo, ¿no? Entonces, claro, pero nosotros somos clandestinos, quiero decir, es una cosa donde yo no salgo de casa, no soy partícipe de eso más que, y a esa edad además, ¿sabes? Estamos hablando del año, tenía 13 años, a esa edad ni siquiera es tema de conversación en el liceo con los chavales, la política no es todavía, o por lo menos en aquellos tiempos, desde luego en esas edades no era un tema de protección, con lo cual es esa situación, yo pasivo, ¿no? Pero mi padre todo el rato, todo su tiempo pues está volcado en aquella campaña y en intentar mover todo lo movible, ¿no? Ahí se llamó hasta el Papa, que mandó un telegrama al dictador. Digamos, tenías la esperanza de, y al mismo tiempo sabías que era complicado, pero sí había la esperanza de. Había la esperanza de porque hubo una movilización, como te decía, sin precedente. Bueno, mi padre
la pregunta es complicada porque ya ves las facetas del personaje. Pero mi padre primero era mi padre, ¿de acuerdo? Y mi padre estuvo siempre allí. Había periodos que tenía que desaparecer porque en situaciones de clandestinidad un viaje pues era una cosa complicada, ¿no? Un viaje a Moscú, a un país del este para atender algún evento internacional, pues era, digamos, una cosa en varias etapas, donde se iba a un primer país, donde había un cambio de documento falso para el viaje, y donde después se hacía la segunda etapa. Es decir, había periodos así de días, no mucho más de eso, de ausencias, pero mi padre ha sido nuestro padre y ha estado ahí presente siempre. Además, en la época francesa, digamos, su oficina estaba en casa, ¿no? Con lo cual la presencia ha estado siempre ahí. Y mi padre ha sido un hombre que nunca ha impuesto nada, ¿de acuerdo? Siempre ha dejado que nosotros mismos diésemos los pasos, viésemos y tomásemos nuestras propias decisiones, ¿no? En el otro lado, mi padre ha sido una persona siempre muy abierta de mente, ¿no? Quiere decir, aunque hoy parezca trivial, ¿no? Pero en mi casa se han leído a los disidentes soviéticos en la primera edición en francés, ¿no? Digo la primera edición en francés porque la castellana tardaba muchísimo más en general, ¿no? Pero hemos leído a Solzhenitsyn, hemos leído a Shalamov, hemos leído en fin, a los distintos tal, y que nos formásemos nuestra opinión, ¿no? Y él, por cierto, también, porque algunos de estos lo hemos, el Maestro y Margarita, por ejemplo, pues lo traje yo, por cierto, la sugerencia del hijo de Ignacio Gallego, de Rubén, que es un amigo de toda la vida, y mi padre veía eso y lo leía, ¿no? Y después está la dimensión, digamos, del dirigente político, ¿no? Donde ahí, bueno, yo tengo una opinión sesgada, evidentemente, pero creo que diría una cosa, para él la entrega ha sido el elemento principal siempre. En mi casa, por ejemplo, yo os contaba antes que había poco dinero, pero cuando mi padre ha publicado, los derechos de autor han ido sistemáticamente al partido, ¿no? Menos un cachito del libro de Eurocomunismo y Estado que dio para la entrada de la casa, del piso que fue el piso de mis padres, que había habido dinero de sobra para pagar todo, ¿no? Pero se dio solo la entrada y el resto se fue pagando del salario suyo y del de mi madre, ¿no? Entonces yo diría, la entrega, ¿no? Que me ha sido un hombre con una enorme flexibilidad intelectual, es decir, de entender los cambios, de captar lo que estaba pasando y de intentar integrarlo a cosas nuevas, junto con una preocupación enorme por la unidad y la integridad del partido, ¿no? Que ha llevado a que ha habido momentos en los cuales pues, ha habido rupturas. Yo no voy a entrar en ningún momento en valorar eso, como en ningún momento de una entrevista como esta hablaré nunca mal de ningún ex militante o militante del partido, pero bueno, ha habido momentos tensos, ha habido momentos de ruptura, incluso con gente muy próxima, ¿no? Y bueno, pero por ejemplo, incluso después de esos momentos de ruptura, en la mayor parte de los casos, no en todos, mi padre ha mantenido un contacto o al cabo del tiempo ha recuperado el contacto con personas con las que se podía haber enfrentado, ¿no? Y después hay un tema que quiero destacar. Mi padre es una persona valiente, ¿no? Yo recuerdo cuando el 23 de febrero, cuando ya debían de ser las 11 de la noche o así, ¿no? En la radio hacen un poco, o quizás después de la entrevista, de la intervención del rey, no estoy muy seguro del momento, pero para aquel momento, ¿no? Pues en la cadena SER que estábamos escuchando en la sede del Comité Provincial, pues hacen el resumen, ¿no? Y dice que ha entrado Tejero, que sus señorías se han tirado al suelo y tal, y yo me acuerdo que dije, mi padre no se ha tirado al suelo.
Y las imágenes no se habían visto, porque estas no se ven, aunque la mitad del país piensa que las vio en directo, no, se vieron al día siguiente en el telediario, ¿no? Pero yo estaba convencido que mi padre no se había tirado al suelo, pues por una anécdota que me habían contado, que es que en el momento de la defensa de Madrid, cuando él es el responsable de Interior, para entendernos, en la Junta de Defensa, pues la República no tiene aviones y la aviación fascista pues ametralla a la gente en las calles, ¿no? Y crea una situación de pánico, y mi padre piensa que hay que combatir ese pánico, que hay que combatir esa desmoralización, y crea unas unidades que cuando los aviones atacan en picado se dedican con fusiles a disparar a los aviones, ¿no? A quedarse en pie y disparar a los aviones. Y mi padre encabezó eso los primeros días. Si no te has tirado delante de un avión en picado que está ametrallando, no te vas a tirar ante un guardia civil, por muy coronel que sea, no te vas a tirar al suelo, ¿no? Entonces, esa dimensión de mi padre, incluso en algunos casos, era preocupante para nosotros, para sus hijos, ¿no? Que procurábamos ir con él a las cosas, pero yo recuerdo una anécdota que me contaron. Ese día no había podido ir, era la presentación de un libro, y en la puerta del lugar donde se están presentando pues ya había un grupo de ultras, ¿no? Insultando y tal, ¿no? Y mi padre se apea del coche, ¿no? Y va y se encara y atraviesa el grupo de ultras, ¿no? Que todo el mundo se quedó un poco, mi madre sobre todo, alucinada, pero atravesó, y en aquel momento pues él debía estar en 80 años, ¿no? No era un chaval en condiciones de enfrentarse, y en los otros creo, por lo visto, tal desconcierto que se fueron abriendo y dejándole pasar, ¿no? Bueno, pues eso era también parte del personaje. Sí, otro aspecto que me parece importante destacar de mi padre era el cuidar de la gente, ¿no? Para él estar pendiente de lo que eran sus camaradas era una cosa fundamental, y si uno se ponía malo y si tal, ¿no? El ir, el estar con él y eso. Por daros un ejemplo de esto, ¿no? Había un camarada, Fabriciano Rogel, uno de los que pasaron 20 y tantos años en la cárcel, que después estaba aquí en Madrid, trabajaba en el comité regional, ¿no? Y se puso malo el hombre y de hecho acabó falleciendo. Yo le veía con frecuencia porque no, estaba él en el comité regional con el control de accesos, y cuando se pone malo pues tardé un par de días en enterarme, ¿no? Pero cuando me enteré, primero llamar a mi padre: papá Fabri está bastante mal, ¿no? Y esa misma tarde nos plantamos en el hospital a estar con Fabriciano, ¿no? Y nada, y nos fuimos, y entonces lo que nos contaron al día siguiente es que cuando nos fuimos, Fabriciano le dijo a sus compañeros de habitación: ¿veis que os había dicho que Carrillo iba a venir a verme? Y se murió aquella noche, ¿no? Pero él sabía que si mi padre se enteraba, iba a ir, ¿no? Y esa preocuparte por tu gente, preocuparte por los tuyos, ha sido también siempre una de las características de mi padre. A ver, miedo por nuestra situación no lo he sentido nunca, ¿no? No lo he sentido nunca. Fíjate, ni siquiera la noche del 23F, que me pilla el golpe corrigiendo exámenes en casa, y llamo al comité central, ¿no? Y me dicen: oye, vete a la sede del comité regional y esto es lo que hay que hacer esta noche. Y yo me fui para allá. Ahí estuvimos con los hermanos Cabo que comentábamos antes, y alguna gente más, y estuvimos organizando pues, el sacar los ficheros de las sedes, el tener a todos los comités movilizados en los distintos locales que teníamos, preparados por si había... De hecho, convocamos una manifestación que luego hubo que desconvocar, porque cuando hablé con el gobernador civil se estaba contemplando el posible asalto al Congreso de los Diputados, y ni siquiera aquella noche recuerdo miedo en el momento. Después, cuando lo piensas y ves que estabas en la lista de los fusilables, dices: ostras, ¿no?
pero no en ese momento. No, en aquellos tiempos no hemos sentido miedo, yo te diría que en ningún momento. Hemos sentido la rabia cuando pasaban determinadas cosas, hemos sentido la necesidad del trabajo, del esfuerzo, la complejidad de determinadas situaciones, ¿no? El inicio de ruptura con la Unión Soviética por lo de Checoslovaquia, pues es un palo y además es una complicación muy seria en muchos aspectos, ¿no? Incluido en el de la unidad del propio partido, ¿no? Donde esas cosas, aunque minoritariamente, pero sí aparece eso. Pero miedo no. Y dices, y el alcance, yo te diría que tampoco, en aquel primer momento te cuadra la situación, ¿no? Y sí, y mi padre es uno de los jefes de la lucha clandestina contra una dictadura, ¿no? Pero eso va teniendo contenido con el paso del tiempo, ¿no? Y cuanto más contenido tiene, efectivamente más orgulloso te sientes de ser de esa familia, de ese colectivo, yo diría, ¿no? Bueno, si quieres, eso ya viene de unos años, ¿no? Digamos, mi padre es el encargado de la reconstrucción del partido en el interior, básicamente desde el final de la Guerra Mundial. Eso lleva un proceso de reflexión. Primero lleva un proceso porque en el interior, y si uno mira los libros de los historiadores sobre eso, el partido que quedó era un partido que había luchado en la guerra civil, que se había convertido en un partido de masas en aquel momento, pero no era un partido estructurado y preparado para la lucha clandestina, ¿no? Y si uno mira las caídas en los años 40, son terribles. El nivel de infiltración en lamentablemente conocido CONESA en el aparato en Madrid, por ejemplo, pues llevan a que con pocos meses de diferencia, creo que en el 47, cae el comité provincial y vuelve a caer el comité provincial por un infiltrado que había. A mi padre eso le valió la úlcera de estómago que arrastró después toda la vida y el dolor que se supone. Entonces hay que reorganizar todo, ¿no? Hay que imponer los métodos de funcionamiento de un partido clandestino con todo el rigor que eso exige. Está aquella primera fase de la lucha guerrillera porque, digamos, existe la esperanza, ¿no?, de que los aliados acaben también entrando en España y restaurando, echando, digamos, al régimen que había ayudado a la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, y cuando esa perspectiva se pierde, pues hay que repensar los términos, ¿no? Y el repensar los términos es volcarse en la lucha de masas, es volcarse en utilizar todas las posibilidades legales, es el intentar crear un partido y un movimiento distinto, ¿no? Y en ese proceso hay una toma de conciencia que es decir, bueno, en realidad es que la guerra la perdimos todos, ¿no? Menos la parte dirigente del movimiento así llamado nacional, pero si no, aquella guerra la perdimos todos, ¿no? Y hay ese planteamiento de decir, no, la España de mañana no puede ser una España otra vez dividida en dos, en el bando A y en el bando B, ¿no?, en rojos y azules, por llamarlo de alguna manera. Hay que repensar esto y surge la idea de la política de reconciliación nacional, ¿no?, que no es una cosa de un día a otro. En algunas de las proclamas y de las propuestas ya de inmediatamente el 44, 45, 46 están los gérmenes de esa idea cuando se habla de unión nacional y cosas similares. Entonces, reconciliación nacional, ¿no? Y que con el tiempo eso va plasmando en la idea, sí, pero reconciliación nacional quiere decir que tenemos que trabajar para desgajar una parte de lo que hoy es el régimen, ¿no?, y pactar con esa parte las condiciones de una España democrática, ¿no? Y creo que es muy importante ser consciente de eso porque
hay una tendencia a pensar que la transición fue un desastre, fue una improvisaciones y una bajada de pantalones por parte del PC, ¿no? Y todo lo contrario, la transición, la parte de improvisación es que tú no sabes exactamente cómo se van a materializar las cosas, ¿no? Pero la transición es precisamente eso, el desgaje de una parte del viejo aparato, ¿no? No por bondad, no por convicción en muchos casos, sino por darse cuenta que el movimiento de masas contra esa situación iba creciendo y que si no pactaban hoy se podían ver desbordados mañana. Eso fue uno de los componentes, ¿no? Pero la idea de ese pacto pues, está en el PC, en el fondo desde esa política de reconciliación nacional, cuando se habla de la transición pactada y cuando se habla, de la ruptura pactada primero, ¿de acuerdo? Esa es la idea, ¿no? Y esa es la que se plasmó en la transición, ¿no? Con la correlación de fuerzas que había, que permitió llegar hasta donde permitió llegar, ¿eh? No estaba escrito que no se podría ir más lejos, pero eso es lo que permitió. De hecho, en esa transición hubo muchísimas fuerzas en acción para impedir que el PC fuese parte de ella, ¿no? Y entonces, bueno, pues entonces llega la Secretaría General, digamos, la política de reconciliación es un hecho asumido en el partido desde hace ya años, y la idea que hay es hacer del PC pues, un partido cada vez más metido en todas las estructuras legales posibles, ¿no? Y que pueda convertirse en un movimiento de masas. Y yo creo que los años 60 y los años 70, ¿no? Digamos, son los años donde se plasma el triunfo de esa política, ¿no? Y donde se crean las comisiones obreras, donde el movimiento vecinal adquiere dimensiones enormes, donde, digamos, en las fuerzas de la cultura hay un enorme movimiento también en esa dirección, donde en la universidad las ideas antifranquistas se hacen hegemónicas, ¿no? Y donde en el PC militan muchos, por ejemplo, hijos de destacados hombres del régimen, ¿no? Véase el caso de Daniel Lacalle, por ejemplo, ¿no? Detenido en Madrid cuando su padre es el ministro del Aire. Mira, mi padre, detrás de la idea de la política de reconciliación nacional, está la idea que lo primero, lo primordial, lo fundamental para España es conseguir las libertades democráticas, ¿no? Que cualquier paso siguiente hacia el socialismo, que sigue estando en el programa del partido, pasa por una primera fase que tiene que ser necesariamente el restablecimiento de las libertades democráticas. Solo en un régimen democrático, ¿no?, se puede desplegar la lucha por una fase posterior. Y esa idea va madurando, y va culminando en lo que se llamó el eurocomunismo, ¿no? Y en la idea de que la transición al socialismo y las fases posteriores tienen que hacerse en un marco de democracia formal, ¿no? Lo que antes se había llamado la democracia burguesa y criticado como tal, pero más producto del estalinismo que de la tradición marxista, donde pues Marx contempla que las formas de transición van a depender de cada país y que es perfectamente pensable que en un país desarrollado, él citaba Inglaterra o Alemania, la transición al socialismo se haga por métodos, digamos, democráticos, en el sentido de ganar las elecciones y de tener ese apoyo mayoritario, ¿no? Y entonces eso, en esta segunda etapa, se incorpora al pensamiento también de las fases posteriores, es decir, vamos a conseguir la democracia y esa democracia es para siempre, ¿no? No renunciamos, por ejemplo, al concepto de dictadura del proletariado por la ambigüedad que podía suponer en esos términos de si íbamos a renunciar o si estábamos dispuestos a renunciar al sistema democrático en algún momento. A ver, yo de alguna manera tengo un punto de vista algo diferente a lo que planteas, ¿de acuerdo? Yo creo que hasta un cierto momento las movilizaciones son para conseguir la ruptura o la transición, ¿no? Una vez alcanzado ese punto,
las movilizaciones van a tener otro carácter, no van a ser movilizaciones para conseguir la legalización del PC o para conseguir que las Cortes sean constituyentes, sino que las movilizaciones pues, van a volver al marco, digamos, para el cual son, es decir, para la lucha por los derechos de los trabajadores o de las mujeres o de lo que corresponda, ¿no? Pero es verdad que hay un cierto giro porque ha cambiado la situación. También hay que decir que hay una cierta tendencia a olvidar los hechos reales, ¿no? Pero, por ejemplo, en las grandes movilizaciones de finales del 75, principios del 76, que los niveles de huelguistas que se alcanzan niveles históricos, ¿no? Si no me traiciona la memoria, Comisiones habla de 2,5 millones de participantes, ¿no? España tenía 36 millones de habitantes, es decir, en realidad el núcleo duro de todo eso probablemente coincida en un porcentaje altísimo con lo que luego fue el electorado del PC, ¿no? No pretendo que sea únicamente eso, ni mucho menos, ¿no? Pero coincida mucho. Entonces, pues sí, se entra a una nueva etapa, ¿no? Donde las luchas se hacen para otra cosa, no para conseguir un cambio político que está en marcha, ¿no? Y la pregunta es, y digamos, manteniendo la presión podíamos haber conseguido más. Pues la verdad es que, digamos, por la naturaleza, por lo que estaba señalando en ese momento, por cuál era la correlación de fuerzas, no tengo la impresión de que mucho más, ¿no? Entonces, en esa segunda, a partir de ese momento, repito, las movilizaciones tienen el contexto que tienen. ¿Jugó el PC a frenar las movilizaciones? No, 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 no. No hubo un jugar a frenar las movilizaciones, pero simplemente una vez, para entendernos, que hay Cortes constituyentes, se está elaborando una constitución que recoge lo fundamental de lo que se pedía, pues eso ya no es un objetivo de huelga y de movilización, ¿no? Estamos en otro marco y en otro contexto, ¿no? Pues la negociación política permite los pactos de la Moncloa, ¿no? Que también es otra de las cosas probablemente mal contadas de la transición. Los pactos de la Moncloa como acuerdo marco, ya quisiéramos haber podido tener una filosofía similar, por ejemplo, después de la gran crisis del 2007-2008, porque los pactos de la Moncloa establecen una subida importante de la masa salarial de las empresas, ¿no? El volumen, el porcentaje de la masa salarial queda fijado y dan margen a negociar cómo se reparte esa masa salarial. Es decir, por ejemplo, a que los sindicatos puedan llegar a un acuerdo con la patronal para que los salarios menos altos pues tengan una mayor subida que los otros, ¿no? Y tenía además la ventaja de que eso era un acuerdo aplicable con toda generalidad, ¿no? Si no hubiese habido algo de ese tipo, los sindicatos de las grandes empresas, donde son muy fuertes y muy presentes, habrían conseguido probablemente buenos acuerdos, pero en otra serie de sectores no, ¿no? Y entonces, pues eso. ¿Dónde está el problema? El problema está que realmente la patronal no aplicó al final los acuerdos y el gobierno no impuso eso, ¿no? Y en ese momento volvió a haber las movilizaciones correspondientes, pero claro, no nos olvidemos, ¿no? En aquel momento más todavía porque salíamos del periodo del que salíamos, pero en general la capacidad de movilización de cara a la negociación de los convenios es real y plena en los lugares donde hay mucha fuerza sindical, ¿no? Y si no, pues sí, hay convenios, digamos, de ámbito regional o tal, pero que hay que conseguir y que hay que luchar y que son más complejos, ¿no? Y después, si uno mira, pues sí hubo después otros grandes momentos de movilización, ¿no? Comisiones y UGT, pues llamaron a huelgas generales en años posteriores también, ¿no? Sí, mira,
Primero lo del leninismo, ¿no? Que no es solo la retirada de los estatutos, sino es la renuncia a una cierta concepción del partido y del Estado posible resultante de un cambio hacia el socialismo, ¿no? Bueno, el leninismo es algo que ni siquiera el propio Lenin quería, ¿no? Lenin cuando hace la revolución, su primera idea es que esa es la primera de una serie de revoluciones que tendrán como consecuencia que países avanzados, y él piensa sobre todo en Alemania, pues digamos, harán esas revoluciones, y que la guía, el modelo a seguir será el implantado por esos países, ¿no? Solo ante la constatación de que eso no va a ser así, pues se formula la idea de la revolución en un solo país, y hay que plantearse pues un modelo de Estado en un país muy atrasado, ¿no? De acuerdo, que según lo que es la concepción marxista hasta ese momento no era lo más probable, ¿no? Y con eso se fosiliza una concepción del partido que, aunque se llama leninismo, es más de Stalin que del propio Lenin en las formulaciones en las que se ha venido manifestando, pues de un partido tremendamente centralizado, tremendamente sometido, con una democracia interna pobre, ¿no? Entonces, el PC considera en un momento dado que el modelo del socialismo real no es su modelo de Estado futuro que quiere, ¿no? Recuerde la idea esta de un sistema democrático que no cambiaría por el paso al socialismo, y que el modelo ese de partido tampoco es el que se quiere, ¿no? No se plantea un modelo de un partido con tendencias, con fracciones, ¿no? Aunque en aquel partido bolchevique en los primeros años había muchísimo más debate que en el modelo leninista posterior, ¿no? Se plantea un partido con mucha más democracia, con mucha más digamos, posibilidad de que las opiniones de abajo lleguen arriba, donde la cooptación desaparece con la legalización del partido, donde todos los órganos son elegidos democráticamente y donde la gente puede hablar, intervenir, etc., ¿no? Es verdad que para una parte de lo que llamábamos entonces, digamos, el sector de cultura tradicional del partido, ¿no? Eso es difícil, y hay que explicar que en el PC nos pasó una cosa, ¿no? El PC tenía alguna decena de miles de militantes como tales, quizás 15.000, quizás 20.000 en el último periodo de la dictadura, ¿no? Y a los 3-4 meses de la legalización éramos 300.000, ¿no? Y aquí volvió al partido mucha gente que había militado en otras épocas, ¿no? Gente que, por razones diversas, algunos por la detención, y una vez que habías sido detenido estabas marcado, señalado y conocido, y eras un peligro para la estructura clandestina, ¿no? Pues que vuelven al partido con la idea del comunismo de la época en que se habían encontrado apartados, ¿no? Y hay un problema, digamos, de homogeneización cultural que no tuvimos tiempo para resolver por cómo fueron las cosas, ¿no? Pero es verdad que para un sector del partido eso es difícil, pero también es verdad que para toda la gente más activa y más joven, eso en general entronca, digamos, es un paso más coherente con la trayectoria del partido hasta ese momento, ¿no? A ver, yo te diría que no se renuncia a la figura de Lenin, y de hecho mi padre sigue reivindicando, según mi padre, lo más válido en la época actual de Lenin es la política de alianzas, ¿no? La amplitud de miras en la política de alianzas. Para Lenin, si estamos de acuerdo de aquí hasta la puerta, aunque pasadas las puertas no estemos de acuerdo, vamos juntos, ¿no? Por decirlo de una manera muy esquemática, ¿no? Él siempre busca la mayor amplitud
de fuerzas para el paso siguiente, ¿no? Y eso es una cosa, pero es que lo que se llamaba leninismo no es tanto Lenin, es Stalin. ¿De acuerdo? El manual de referencia, los principios del leninismo, es un manual atribuido a Stalin, digo atribuido porque no sé si lo habrá escrito, pero que desde luego recoge lo que piensa Stalin, ¿no? Recordad que Lenin, acabada la guerra civil, ¿no?, inicia lo que se llamó el periodo de la nueva economía política, ¿no?, donde vuelve a haber propiedad privada, donde hay trabajo del campo por la tierra en manos de los campesinos, etcétera, ¿no? Y él entiende eso como un periodo complejo del cual una nueva fase de la lucha de clases, dice, en el cual no está claro que seamos los vencedores, pero es que no hay otra, ¿no? Y Stalin pues es el de la desculaquización, o sea, el acabar con ese sistema y todo, digamos, estatalizado y todo bajo la disciplina del partido para todo, ¿no? Y bueno, el no haber sido capaces de salir de eso en gran medida ha sido causante del fracaso y de la desaparición de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, el leninismo hace más referencia a la concepción de Stalin que a la propia concepción de Lenin. Entonces, claro que Lenin sigue siendo un punto de referencia, ¿no?, pero el leninismo, repito, en esa concepción, no. Y por eso, y de hecho eso es perfectamente entendido por quienes se reclaman de marxismo-leninismo, ¿de acuerdo? Y otra cosa, como bien señalabas, son las posturas de un sacristán o de otra gente. Mira, yo tengo a Ignacio Gallego en una foto en mi casa con Pasionari y con mi padre, ¿de acuerdo? Bueno, Ignacio creó el PC Punto, pero estaba en aquel partido. Ignacio, para mí, forma referencia también de aquello, ¿no? Ignacio va al PC Punto cuando el PC entra en el naufragio insalvable, ¿no? Entonces, sí, y en esa línea, ¿no?, una de las preocupaciones de mi padre era no romper con ese sector, ¿no? La ruptura que se produce años más tarde con los renovadores tiene que ver sobre todo con ritmos, ¿no? Mi padre está muy preocupado de que si intentamos avanzar demasiado deprisa, ¿no?, le pase al PC lo que le pasó al PSUC, ¿no?, y se cree bueno, lo que después fue el Partido Comunista, el PC Punto, ¿no?, y estas cuestiones, ¿no? Entonces, mi padre pensaba que la riqueza del partido era que estuviesen las distintas culturas en un único marco y encontrar la manera de convivir, ¿no? Y de hecho, pues destacados camaradas que habían estado en posiciones tradicionales siguieron en la dirección del partido. No hubo ninguna marginación ni ninguna caza de brujas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ese punto. El de la bandera, mira, yo creo que el de la bandera, primero, en el momento, ¿de acuerdo? Pues para una serie de camaradas, dice, joder, nuestra bandera es la republicana, ¿no? Y para otra serie, en el cual, sobre todo aquella cultura más tradicional, ¿de acuerdo? Pero no solo, ¿eh? Y para otros, ¿no?, dijimos, oye, en este juego, ¿de acuerdo? En este juego en el sentido estrategia, me estoy refiriendo, no era ningún juego en el sentido distracción, ¿no? Pero en este juego que nos tiene que llevar a una asamblea constituyente, a elecciones democráticas, a tal, ¿no?, a esta idea de la reconciliación nacional, ¿no?, en un momento dado, ¿el obstáculo, el pretexto va a ser un color en la bandera? No, ¿de acuerdo? No. Y aquella rueda de prensa es una rueda de prensa posterior a una toma de decisión prácticamente unánime del Comité Central, ¿no? El Comité Central está todavía en la sala de al lado reunido, ¿no? Y entonces, eso es de nuevo, ¿cómo diría yo?, una traición, ¿no?, o una renuncia. Hombre, yo creo que si uno mira a los hombres que había y las mujeres que había en esa sala, ¿no?, que suman unos cuantos siglos de cárcel, de haberlo dado todo,
de haberse jugado la vida, ¿de acuerdo? Esa gente era muy poco influenciable a juegos de corto alcance para conseguir alguna prebenda para el partido. Esta gente lo que estaba pensando era, oye, estamos pensando a 10, 15, 20, 30 años, ¿no? Esa España que queremos de la reconciliación nacional, ¿tiene sentido que el morado en la bandera sea lo que impida ese proceso? ¿No? Y la conclusión es que no, ¿de acuerdo? La conclusión es que no. ¿Renunciamos a ser republicanos? No. ¿En el tema de la monarquía hicimos algo muy nuevo? No. En el año ya 44, ¿no? Hay varias formulaciones donde lo que se viene a decir es, del PC, ya, no solo del PC, pero del PC, no, estamos dispuestos a no cuestionar el tema de la monarquía, que eso se someta a un referéndum, ¿no? Pero no es una posición previa que pueda impedirnos llegar a acuerdos. Acordemos que eso en algún momento se someterá a referéndum y vale, ¿no? Y aquí en aquel momento es, oye, si el rey juega un papel positivo en la consecución, ¿no?, de la España democrática, no vamos a cuestionar la monarquía, ¿no? En todo caso, que eso formará parte de un determinado referéndum en algún momento sobre la forma del Estado. Y el tema de la bandera, sí, es la bandera, digamos, monárquica, pero fue la bandera también de la Primera República, ¿no? La roja igualda fue Entonces, es más esta idea, ¿no? Para todo un sector en el cual yo estaba, fue decir, oye, de repente nos estaban intentando arrinconando y hemos ensanchado otra vez el campo, ¿no? Hay partido en el sentido de que se lo estamos poniendo muy difícil, si no imposible, tenernos en cuenta. Y tenernos en cuenta, o sea, que el PC fuese parte del proceso de las primeras elecciones era clave. Era clave para que hubiese... Fuimos el único partido que fue a la campaña electoral pidiendo cortes constituyentes, ¿no? La noche del último discurso, Suárez también asume ese reto. Pero nosotros enfrentamos, no la campaña, en ese pleno de la bandera, ¿no?, se habla de que las primeras... que lo he estado reescuchando anoche, que esas primeras elecciones tienen que ser a cortes constituyentes, ¿no? Y de nuevo, un color, ¿no? Y eso no quita, pues por ejemplo, en el funeral de mi padre, pues hubo una de las personas que pasó y colocó una bandera republicana, me acuerdo, y él me viene y dice, ¿la vas a quitar? Y yo, ni de coña, porque ese hombre que está haciendo ese homenaje, ese es su homenaje, ¿no? Y sí, claro, ahí está la bandera republicana y estuvo el tiempo que duró el funeral después de la visita de este hombre, ¿no? Entonces, no es una renuncia a principios, es la pregunta, para que en España haya libertad, haya democracia, ¿eso ayudaba en ese momento? Y yo creo que la cosa ha demostrado que sí. De hecho, para quienes piensen que en aquellos momentos, digamos, defraudamos a nuestra gente, por decir de una manera muy corta y compacta y con comillas en ambos lados, ¿no? Mira, en las elecciones generales, los que tenían una posición más a la izquierda, más radical, no consiguieron representación parlamentaria en ningún momento, ¿no? Con lo cual, no parece que, digamos, ese tema fuese visto como un elemento de ruptura o de desencanto o de algo similar por mucha gente. Pero eso no quita que todavía hoy, ¿no?, y algunos amigos míos, ¿no?, pues dicen, me duele aquello, ¿no? Mi impresión hoy es que es bastante probable que en algún momento, quizás no muy lejano, pueda haber república en España, y mi impresión hoy es que esa república no tendrá una bandera tricolor, ¿no? Pero esto ya es ciencia ficción o futuribles. Sí, mira, yo te diría, imaginamos que el PC no renuncia a la bandera, ¿de acuerdo? Y que de alguna manera aquello se acomoda, ¿de acuerdo? Entonces, tendríamos hoy
la bandera tricolor en los que nos considerásemos herederos de eso, pero la bandera de la patria sería la otra, ¿de acuerdo? Y el orgullo de patria estaría en el mismo sitio que dices que está, ¿de acuerdo? Porque quienes podíamos, digamos, identificarnos realmente con esa bandera, de llegar el caso de tomar esa decisión, ir hasta el final con ella, éramos una minoría muy minoritaria en este país, ¿no? Con lo cual, yo creo que lo que tú señalas habría existido de todas formas, ¿no? Y en el otro lado de la balanza está, eso desbloqueó una situación, ¿no? Y permitió llegar a Cortes Constituyentes y a que el PC fuese legal, ¿no? Y yo creo que el problema que tenemos es que, por una serie de razones, que si queréis entramos, ¿no? Pero lo que hemos perdido es al PC. Y lo que nos falta es el orgullo de ser de eso, ¿de acuerdo? Porque el PC hoy es una estructura muy minoritaria, embebida en Izquierda Unida, que a su vez está embebida en Unidos Podemos, ¿no? Entonces, ese es el orgullo que nos falta. Pero mira, es verdad que en Francia todo el mundo se reconoce en la bandera, ¿de acuerdo? Pero yo recuerdo en mis tiempos en las manifestaciones se iba con la roja, no con la tricolor, en Francia digo, ¿no? Se iba con la bandera roja. Entonces, no sé si lo que nos falta, ¿de acuerdo? Aunque en un primer análisis se pueda pensar en lo del abandono de la republicana, no tiene que ver más con otras cosas, ¿no? En el fondo con la desaparición del PC y permitidme que diga eso, y con una cosa que me parece muy importante, que es que al querer borrar a Carrillo de la historia, se ha borrado, ¿no?, 30 años de la historia del PC, que son años del gran éxito de la política del partido, de los grandes triunfos, del cambio en este país. El cambio en este país es impensable si no se remonta uno a la política de reconciliación nacional. No ganamos las elecciones, pero ganamos en ese terreno, en la reconciliación, en que haya cortes constituyentes y tal. Y quiero decirlo también, borrando a Carrillo, hay que borrar a todos los hombres y mujeres, o mujeres y hombres que fueron los dirigentes y los cuadros y los militantes del PC de aquella época, ¿no? Entonces, a mí me parece alucinante, ¿no?, pues que en el anterior vídeo famoso, ¿no?, no recuerdo, creo que el secretario general más longevo tiene 30 segundos de 7 minutos, ¿no?, así, pero eso en sí no es lo más alucinante, es que desaparecen todos aquellos dirigentes y por decir nombre, no solo de los, digamos, carrillistas, ¿no?, pero nos habla de Zaldívar, nos habla de Antonio Gutiérrez del secretario general del PSUC, nos habla de Julián Ariza, nos habla de Rafael Pillado, nos habla, y me fastidia un poco porque nos habla prácticamente de Simón Sánchez Montero, ¿de acuerdo? Porque probablemente me pongo a decir nombres y estoy seguro que me salen 150 o 200 sin forzarme mucho, ¿no? Pero se renuncia a todo eso y se renuncia a un bagaje político y cultural que yo creo es muy útil también para el momento actual, ¿no? Ser el partido de la reconciliación nacional, yo creo que nos ayuda también a enfocar la situación actual, ¿no? Y ser el partido de aquella política de alianzas, de aquel movimiento de masas, o formulaciones teóricas como la de la nueva formación política, pues yo creo que son instrumentos útiles para el momento actual, pero que se han desechado al basurero de la historia, ¿no? Y creo que eso es un gran error. Y entonces, pues creo que eso nos lleva a decir, no, es porque es la renuncia a la tricolor. No, la renuncia al tricolor fue un sacrificio. Sí, lo fue, ¿no? Yo no soy muy de banderas, ¿de acuerdo? Pero cuando he llevado alguna edad, pues he llevado aquella en los años en lo que era afirmar tu rebeldía, ¿no? Pero la pregunta es, ¿eso nos ayudó, sí o no? Sí. Entonces, de lo que hay que sentirse orgulloso es de lo que hemos conseguido, ¿no?, incluido con ese sacrificio. Pero repito, se ha decidido, digamos,
correr un tupido velo sobre toda una parte de la historia del partido, y yo creo que eso nos resta muchas cosas, hay muchas capacidades. Sí, a ver, primero solo un matiz, ¿de acuerdo? Aunque se habla del legado de Carrillo, ¿de acuerdo? Quiero insistir en una cosa, ese es el legado del equipo dirigente del PC que dirigía Carrillo, pero eso es el legado de un elenco de dirigentes de una calidad política humana irreemplazable, como ha habido pocos colectivos, yo creo, en la historia como ese, ¿no? Y me parece importante destacar ese punto. Bueno, en lo otro, mira, mi padre, yo os decía al empezar esta entrevista, la idea está de valentía, ¿no? De valentía para ir con ello, y de principios, ¿no? Mi padre, en un momento dado, como probablemente sabréis, pues es enjuiciado por la dirección del partido y bordea la expulsión, ¿no? De hecho, por ejemplo, en aquel momento jugó un papel muy importante en que así no fuera Fernando Claudín, ¿no? Porque había una diferencia, ¿no? En aquel momento era en torno a la admisión de España en la ONU, ¿no? Pero realmente había una diferencia entre lo viejo y lo nuevo, ¿no? He dicho que Claudín jugó un papel importante, y después Pasionaria, ¿no? que entre medias con la celebración del 20 Congreso del PQS y lo que se descubre de la época estalinista, pues decide tomar partido de los jóvenes, de lo nuevo, ¿no? Y aún así todavía se tardan días en darle la vuelta y conseguir la mayoría en el órgano de dirección, ¿no? Entonces, mi padre era una persona que, si estaba convencido que había que ir en una determinada dirección, ¿no? No iba en una cosa fundamental, ¿de acuerdo? No en cosas secundarias. No iba a renunciar a eso, aunque le costase la expulsión del partido, ¿no? Y ese fue el punto. Entonces, él pensaba que el camino emprendido en aquel momento no era el correcto, que la disolución del partido en Izquierda Unida era un error, ¿no? Y estuvo planteando, y otra serie de personas que estamos en ese momento en el Comité Central y en distintos órganos del partido y en la base, pues estuvimos colaborando con él y apoyando esto, ¿no? Y esto acabó en una expulsión. No tiene sentido ahora reavivar esas cosas, pero realmente no muy estatutaria, ¿de acuerdo? Porque no se nos podía imputar ninguna violación a los estatutos del partido. Pero eso, si queréis, es menos relevante, ¿no? Entonces, ¿no? Pues mi padre se encuentra fuera del PC, y fuera del PC pues estuvimos trabajando por la reunificación de las tres, porque en ese momento también Ignacio Gallego está fuera, ¿no? Y propusimos esto, y incluso fuimos los promotores de una primera reunión, digamos, a tres bandas, ¿no? Pero el resultado de eso fue la recuperación de Gallego y su marginación dentro del PC, y la negativa en ningún caso a nuestra reincorporación, ¿no? Que se ha mantenido perenne a lo largo de los años. Entonces, para mi padre, pues eso no os quepa la menor duda que fue elemento de tristeza, pero en ningún momento de decir, si lo llego a saber no lo hago, ¿no? En ningún momento. Y yo creo que mi padre tuvo de todas formas la suerte de pasar, digamos, por el periodo de ostracismo, ¿de acuerdo? Y después de volver, ¿no?, a emerger pasado ese periodo. Entonces, aunque con la máxima dirección del PC no, ¿de acuerdo? Pero mi padre en los últimos años ha sido invitado por organizaciones locales del PC, ha tenido contactos con dirigentes autonómicos o provinciales del PC de manera sistemática, con algunos miembros de la dirección del partido también, con algún
secretario general antes de serlo, pero que cuando lo fue no se atrevió a mantener la relación, ¿no? Y ha habido un reconocimiento, de hecho, que repito, en los últimos años, por donde iba, la gente que en ese momento era del PC, pues se acercaba, en su inmensa mayoría, se acercaba y hablaba y manifestaba su cariño y le invitaban a actos, ¿no? Entonces, digamos, hubo esa fase que tú señalas, ¿no? Hubo esa vuelta. ¿Qué es lo que falta? Pues el reconocimiento oficial de la estructura del partido. ¿Llegará? Pues no lo sé, no lo sé. ¿Cuándo fue el entierro en la sala Marcelino Camacho con la bandera del PC, con la bandera de la República? Ahí sí, con la dirigencia del PC, ¿qué sentías? A ver, fíjate que el PC estuvo, pero con mucha discreción, ¿de acuerdo? Paco Frutos escribió no recuerdo cómo se dice la palabra, pero en fin, sí, un pequeño artículo que publicó, si no recuerdo mal, el País, ¿no? Donde desde sus posiciones pero había un reconocimiento a la figura, ¿no? Fíjate que Pablo Iglesias, que no tiene nada que ver con esta historia, ¿no? Y desde sus posiciones y tal, pero hubo un reconocimiento también a la figura, pero, repito, la presencia del PC fue más que discreta, ¿no? Llama la atención que otros partidos estuviesen con mayor presencia, ¿no? Dolor, a ver, creo que no llega a dolor porque el PC hoy, y eso sí que me duele más esta parte que voy a decir ahora que el otro, es escasamente relevante en la vida política del país, ¿no? Y eso que, digamos, este último periodo, con el gobierno de coalición hay más PC, pero no es el PC, es Unidas Podemos, ¿de acuerdo? Aunque el secretario general del PC ahora, pero no hay visibilidad, ¿no? Uno no siente, uno no ve, la gente no siente y no ve al PC, ¿no? Ve a Unidas Podemos y ve muy desdibujado el PC dentro de ese colectivo, y eso sí me duele. ¿Y qué ha significado para ti militar en el Partido Comunista de España? Bueno, yo creo que casi toda la gente que estuvimos en una determinada época te daríamos una respuesta muy parecida, ¿no? Ha sido el momento más vibrante y más interesante de nuestra vida, y desde luego yo no he encontrado, después de estar unos años en el PSOE, y no tiene nada que ver la militancia en un sitio con la militancia en el otro, ¿no? Aquellos años, por lo que se hizo, lo que contribuimos a hacer y las personas con quien lo hicimos, es en mi época, ya ves que seguimos hablando, los ex, ¿no?, del partido, ¿no? Y va con mayúscula, y mira, Enrique Curiel, que llegó a ser senador del PSOE, ¿no?, pues pidió que su ataúd fuese envuelto en la bandera del PC, ¿no? Y yo creo que eso es un sentimiento muy común a la gente que hemos estado en aquellos años en el partido. Sí, eso me llama mucho la atención, ¿de acuerdo? Porque para imputar prácticas antidemocráticas a los comunistas, esa derecha tiene que mirar en otros países, ¿no? Y tiene que mirar a prácticas con las que nosotros rompimos hace muchos años. Para mirar prácticas antidemocráticas de la derecha solo tienen que mirar por aquí, incluso algunos de los fundadores de su propio partido, ¿no? Que ahí entonces es un cinismo realmente llamativo, muy llamativo, ¿no? Pero bueno, es que son así. Esa, sobre todo, extrema derecha que nos ha surgido dentro del PP, probablemente no todo el PP, y en Vox, pues son así.
sea, eso no me subleva especialmente porque son así, ¿de acuerdo? Lo que me subleva es que no se combata eso. Es una foto del meeting de Montreuil, año 71. Vinieron más de 50.000 españoles a ese meeting de toda Europa. Era el primer meeting en el que hablaba Dolores después de la ilegalización del partido en el 50, y era el primer meeting legal que hacíamos, ¿no? Entonces, bueno, tengo un recuerdo cariñoso, creo que es uno de los momentos así álgidos de la historia del partido en la emigración. Era una prueba de fuerza doble, de alguna manera, ¿no? Porque era una demostración frente al régimen, ¿de acuerdo? Pero también tenía un componente de demostración frente a los soviéticos, con los cuales llevábamos una situación muy difícil de 3 años ya prácticamente después de nuestra condena en la intervención en Checoslovaquia, y donde era muy importante, digamos, hacer una gran demostración de la fuerza del PC, ¿no? Bien. Míralo tú, si quieres. ¿Ves? Aquí están, pues, claro, Pasionaria, mi padre Ignacio Gallego. Este era Juan Menor. Pasionaria es una mujer para parar y hablar horas y horas, ¿no? Había una relación muy especial de ella con mi padre y de mi padre hacia ella, y bueno, yo he tenido el privilegio de poder tener una relación con ella, digamos, que no era la oficial de la política, sino que era una relación de familia, ¿no?